Bienvenidos a esta nueva clase sobre los presocráticos. La sesión anterior estuvimos hablando sobre los orígenes de la filosofía con la escuela de Mileto y con la escuela de los pitagóricos. Hoy vamos a continuar con una de las escuelas más importantes de la filosofía presocrática y es la escuela de Elea o escuela eleática, fundada por Parménides. Pero antes de entrar de lleno en la filosofía de Parménides y su escuela, es importante que hablemos de un gran antecedente que sí lo podemos encontrar en el filósofo Genófanes. Muy bien. ¿Quién fue Genófanes? Era originario de Colofón, que fue una antigua ciudad griega en las costas jónicas, cerca de Mileto, Éfeso y la isla de Samos. Vivió aproximadamente 92 años, escribió en verso y criticó en gran medida a los dioses griegos. ¿Sí? Fue un gran crítico de la religión popular griega. ¿Y qué era lo que él criticaba de los dioses griegos? Pues veía que ellos, más que autoridad y ejemplo para los seres humanos, eran seres absolutamente inmorales, tal como dice aquí la cita. Encontraba inmorales y absurdos a los dioses de Homero y Hesíodo, de los que solo se pueden aprender, dice, robos, adulterios y engaños. Al mismo tiempo rechaza el antropomorfismo de los dioses, diciendo que así como los etíopes los hacen chatos y negros, los leones o los bueyes los harían, si pudieran, en figura de león o de buey. Frente a esto, Genófanes habla de un único Dios. Allí lo que se está criticando o lo que se pretende mostrar precisamente es que eh, los seres humanos han moldeado a los dioses a su imagen y semejanza. Y, y ante esa pluralidad de dioses, Genófanes considera que el Dios es uno. Entonces, con esa idea del Dios único, del Dios unitario, van haciendo esta concepción de la unidad que va a ser fundamental en la filosofía de Parménides y en la metafísica posterior. Bueno, aquí tenemos entonces la idea del Dios unitario. ¿Algún compañero o compañera que por favor nos lea la siguiente frase? Un solo Dios, el mayor entre los dioses y los hombres, no semejante a los hombres ni por la forma ni por el pensamiento. Ve entero, piensa entero, oye entero, pero sin trabajo gobierna todo por la fuerza de su espíritu y habita siempre en el mismo lugar sin moverse nada, ni le conviene desplazarse de un lado para otro. Muy bien. Esto refleja a la perfección lo que Genófanes concebía como un Dios unitario, contrario a toda esa pluralidad de dioses que habían. Y luego vamos a ver cómo Parménides va a tomar esta explicación de lo uno, de la unidad, y lo va a pasar a lo que más adelante va a denominar ente. Nos encontramos entonces con Parménides, uno de los filósofos más importantes entre los presocráticos. ¿Y por qué es uno de los más importantes? Porque le da origen a la metafísica propiamente hablando. En la anterior clase habíamos dicho que Anaximandro, al postular el apeiron, era como un antecedente de la metafísica, pero no se considera como el fundador propiamente de la metafísica porque el apeiron o su explicación está ligada precisamente a explicar el mundo natural, el mundo físico. Ahora que miremos algunos de los postulados de Parménides, nos vamos a dar cuenta de la gran diferencia que hay en la profundidad de la discusión y el problema que representa la discusión sobre el ente. ¿Qué es ente? Parménides llama ente a las cosas en cuanto son. Entonces, fíjense que aquí pareciera que no estuviéramos diciendo mucho
pero sí se está diciendo bastante porque algo diferente son las cosas y otro muy diferente son las cosas en cuanto son. Y el método para conocer las cosas en cuanto son es el nous o la mente. ¿Sí? La palabra nous es traducida como mente o espíritu en algunos casos. En la filosofía moderna, la palabra espíritu es sinónimo de mente. Parménides escribió su obra en verso y compuso un poema que se conoce tradicionalmente como Sobre la naturaleza. Ese era el título que se le dio prácticamente a todos los escritos presocráticos. Y en este poema, Parménides habló sobre la vía de la verdad y la vía de la opinión. De hecho, si alguno quiere profundizar un poco más, puede buscar el poema de Parménides por internet y va a encontrar algunas traducciones como para hacerse un poco la idea de cómo planteaba esta discusión. Puede leerse la primera partecita, que es súper corta, y va mostrando ese paso con el lenguaje poético que utiliza y las referencias mitológicas que hace, da evidencia de ese paso del mito a la razón, ¿sí? Que eso no es ese proceso no se vivió como que, bueno, ya abandonemos los mitos y vámonos a la razón. No, eso es un periodo de transición, un periodo como una bisagra que se va abriendo poco a poco. Entonces, bueno, ahí no se desliga del todo directamente del lenguaje mitológico, sino que recurre precisamente a esa poesía para ir explicando poco a poco cómo percibe él lo que es las cosas y el ente. La verdad, que aquí está en griego entre paréntesis, se pronuncia aletheia, significa aquello que no está oculto, lo que es evidente, pero también indica el desocultamiento del ser. Entonces, es importante que tengamos clara esta concepción de la verdad para poder comprender a qué se refiere Parménides cuando habla de las cosas y de las cosas en cuanto son. Entonces, en el poema de Parménides interviene una diosa que probablemente puede ser Perséfone, que es la diosa del Hades. Perséfone fue prácticamente raptada por Hades y se convirtió en su esposa. Y las personas al morir y llegar a la presencia de Perséfone, si no estoy mal, ella trataba de revelarles la verdad sobre el mundo. Entonces, en el poema de Parménides comienza de que hay unas yeguas que están tirando el carro en el que va Parménides y estas yeguas lo llevan hacia el camino de la diosa y la diosa le dice a Parménides que es preciso que él aprenda a conocer las cosas en cuanto son y le afirma que hay dos vías de la verdad de la verdad de las cosas en cuanto son, lo que es y lo que no es. Entonces, lo que es aquello que es imposible que no sea, ¿ya? Lo que es, es. Aquí, cuando hablamos de esta filosofía de Parménides y de su metafísica, parece que es muy redundante y un poco, ¿cómo lo digo? Sí, redundante, repetitivo, y como evidente, ¿no? Que lo que es. O sea, lo que es aquello que no es. Es imposible que no sea, perdón. Y lo que no es impracticable, o sea, porque no es, no se puede conocer y tampoco se puede expresar. Solamente podemos conocer aquello que es. Bueno, también nos hablan de la vía de la verdad. Entonces, ¿en qué consiste esto que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior? Aquí lo podemos entender mejor. Resulta que hay unos objetos que son las cosas y el ente. No se dice los entes, sino el ente y las cosas. La manera para nosotros conocer ese objeto, aquí nos lo describen. Para conocer el ente, pues se parte desde la mente, del nous. Para conocer las cosas, partimos de la sensación. Entonces vemos que aquí hay una
separación o una distinción entre mente y sensación. Lo que en filosofía moderna se distingue como racionalismo y empirismo, por así decir. Ahora, la vía por medio del cual nosotros podemos conocer estas cosas o este ente, en relación al ente está la vía del qué es, de la verdad, y lo impracticable que es lo que no es. Mientras que en la vía de la opinión se combina esa vía del qué es y de lo que no es. Ya vamos a explicar esto con mayor profundidad y lo que podemos ir adelantando es que se trata de distinguir lo aparente de lo real. ¿Ya? Bueno, vamos con un compañero o compañera que nos haga lectura de los predicados del ente y yo voy explicando uno a uno. Ya, profe. Adelante. El ente es presente. Las cosas en cuanto son están presentes al pensamiento. Muy bien. Entonces, ese primer predicado, o sea, son 5 formas o 5 predicados del ente. ¿Qué significa que el ente es presente? Quiere decir que aun cuando nosotros veamos cosas, qué sé yo, hicimos un viaje y estuvimos en las cordilleras, vimos el paisaje y luego llegamos a la ciudad. Entonces ya las cordilleras, ya ese paisaje, ese abismo, esa altura, esos campos ya no están ahí delante de mí. O sea, ya no están presentes a la sensación, pero se mantiene presente en mi pensamiento. Entonces, que el ente sea presente significa que las cosas permanecen en el pensamiento y que no necesito todo el tiempo la presencia de los objetos reales, palpables, para poder pensar en ellos. ¿Sí? Vamos con el segundo punto. Leo otra vez yo. ¿Sí? Todas las cosas son entes. Las cosas, independientemente de su variabilidad, pertenecen al ser. El ente es una esfera sin huecos de no ser. Muy bien. Aquí lo que quiere decir es que hay algo que es único y que es indivisible, que, que es el ente. Y todas las cosas existentes, por muy diferente que sean, pertenecen al ente. ¿Sí? Por eso dice independientemente de su variabilidad. Hay muchas cosas en el mundo de distintos tamaños, de distintos colores, diversos estados de la materia, pero para Parménides toda esa multiplicidad no, o sea, no es que no exista como tal, sino que no es lo importante, porque todo eso pertenece a una única cosa, al ente. Vamos con el tercer punto. El ente es inmóvil. Aquí movimiento hace referencia a ser o dejar de ser. Bien, este es uno de los predicados que va a generar mayor problema en la tradición presocrática, porque Parménides va a llegar a negar el movimiento, entendiendo movimiento aquí como ese paso que sea del ser al no ser. Por ejemplo, una hoja era verde y pasó a ser café. Entonces, ¿es o no es verde? ¿Es o no es café? Entonces pasa de ser blanca, de ser verde a no ser verde. Y así pasa con muchas cosas en el mundo. Entonces, el tema con el ente es que el ente se mantiene inmóvil en este caso. Es inmutable, no cambia, no se transforma. Siempre es lo mismo. Vamos con el cuarto punto.
El ente es lleno. Todo lo que está por fuera del ente no es. Todo lo que es pertenece al ente. Muy bien. Eso quiere decir que no hay nada fuera del ente, porque todo lo que es está en el ente. Y como dice, es una esfera de huecos, es una esfera sin huecos de no ser. O sea, el ente es el ser. Lo que cuando las cosas están en el mundo, o sea, cuando las cosas son ente, independientemente de su color, de su característica, de su forma, de su peso, de su tamaño, etcétera. ¿Sí? Ahí la palabra ser se atribuye al ser existente, al ser real, al ser de las cosas, más allá de las características. Y vamos con lo último, con el último punto. El ente es ingénito e imperecedero. Esto quiere decir ingénito que no tiene, que no fue generado por algo, ¿sí? No nació de algo, no ha sido engendrado, siempre ha sido. El ente es siempre, el ser es ser siempre, ¿ya? No tiene principio y no tiene fin, es imperecedero, ¿sí? No se destruye porque lo que es siempre. Y aunque esto parezca un poco tonto o suene un poco simple, tiene como un poco de sentido, ¿no? Porque si algo es y ese ser en algún momento se destruye o se muere o tiene un final, ya deja de ser. Y si deja de ser, pues ya no es ente. Esto sería como si queremos hacer el paralelo, aunque no sé qué tan prudente sea con la filosofía de Parménides, cuando nos han enseñado lo que es Dios desde la perspectiva judeocristiana, que Dios es eterno, que nadie creó a Dios y que no tiene principio ni fin, ¿sí? Que es un infinito que no es el infinito matemático, sino un infinito majestuoso, etcétera, y que todo pertenece a Dios, Dios es el origen de todo, y todo vuelve a Dios después, y que Él gobierna todo, ¿sí? Entonces, más o menos, así podríamos hacer el puente como para comprender esta idea del ente. Bueno, lo que vimos anteriormente son los predicados de, del ente. Ahora vamos a ver los predicados de la opinión. Recuerden que Parménides en su poema dividió la cuestión en las vías de la verdad de las cosas en cuanto son y de la opinión. Entonces, para conocer al ente, para conocer el ser, o sea, lo que es común a todas las cosas, pues partimos por la mente, el método para llegar al ente es la mente, pero con la opinión pasa algo diferente y es que su principio es la sensación. Entonces, aquí hay tres predicados y el primero consiste en que la opinión, y esta palabrita griega que está aquí se pronuncia doxa, dice que depende de las informaciones del mundo, son muchas y cambiantes. Entonces, eh, actualizando un poco la discusión con la pelea entre racionalismo y empirismo, aquí lo que se está diciendo es que eh, la vía de la sensación te ofrece unos datos que provienen de la observación, de la sensación, del tacto, y lo que uno percibe a través de los sentidos es cambiante, es móvil, se transforma, porque lo que es frío en algún momento, en otro momento puede ser caliente. Lo que es sólido en determinado instante puede ser líquido en otro, etcétera. Entonces, las cosas que percibimos a través de nuestros sentidos son cambiantes. En segundo lugar, la doxa o la opinión entiende el movimiento como un llegar a ser, y en esto radica su error según Parménides, que se llega al ser sin intermedio del nous, sino por medio de la mera sensación. Entonces,
Por eso uno puede decir que esto era blanco y ahora es rojo. Pero desde el punto de vista del nous, del ente, el ser se mantiene inmóvil. Entonces hay un error en la opinión o en la doxa. Por último, dice que la doxa es de los mortales. Supongo que es la sensación. Y como está compuesta de contrarios, es perecedera. La diosa de la cual habla Parménides en su poema le indica que no solamente debe conocer las cosas en cuanto son, sino que también debe conocer la opinión de los mortales. ¿Alguien que por favor nos colabore con la lectura de esta diapositiva? Ya, profe. Adelante. Por eso interpreta Parménides y el movimiento como una luz y unas tinieblas, como un alumbrarse y oscurecerse. Es decir, el llegar a ser no es más que un llegar a ser aparente. Las cosas que parece que llegan a ser ya eran, pero en tinieblas. El movimiento es variación, no generación. Por tanto, no existe desde el punto de vista del ser. Marías 1980. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Porque uno podría decirle a Parménides, Parménides, pero si el ser siempre es y no existe el movimiento del ser al no ser o del no ser al ser, ¿cómo es posible, por ejemplo, que yo no era antes de mi nacimiento? Porque yo no soy eterno, yo soy un ser humano y nací y en algún momento voy a morirme. Igual pasó con ese árbol no siempre ha estado allí, antes fue semilla y esa semilla tampoco fue semilla siempre, un fruto, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Parmenides? Parmenides te diría, Profe, se le escucha como cortado. No ¿aló? sé si solo soy yo. Voy a conectar unos audífonos para ver si mejora. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha bien? Bueno, ¿mejor? Sí, profe. Listo. Entonces les estaba diciendo que Parménides, o sea, cuando uno le podría preguntar a Parménides, pero ¿por qué hay cosas que o sea, las cosas no son eternas? Porque los árboles, los animales, los seres humanos tienen un principio y tienen un fin. Yo no he sido siempre, yo tuve que haber nacido y antes de nacer, pues yo no era y ahora soy y dejaré de ser. Entonces, Parménides explica este movimiento como un ocultamiento y un desocultamiento, ¿sí? Como un alumbrarse y un oscurecerse. O sea, el ser puede estar, puede ser evidente o puede estar oculto. Entonces, uno siempre es, pero puede estar oculto, que es cuando vulgarmente no estás, o puedes estar alumbrado, pues cuando la cosa está. Entonces, como el movimiento es variación y no generación, por tanto, desde el punto de vista del ser, el movimiento no existe. ¿Y esto por qué es problemático? Porque si el movimiento no existe, entonces, ¿qué pasa con la física? ¿Y qué pasa con la naturaleza? Entonces, aquí conceptualmente hablando, eh, hay un problema metafísico, que es, de acuerdo a esta formulación del ser, no existe movimiento. Y en eso se va a tratar la lucha o sí, la discusión filosófica posterior a Parménides. Tratar de explicar filosóficamente si existe o no existe movimiento y tratar de hacer posible la física. Bueno, ontología o metafísica. Las cosas, en griego, pragmata,
muestran a los sentidos muchas propiedades o predicados, que era lo que yo les decía. A través de los sentidos nosotros percibimos demasiadas características y comúnmente nosotros asociamos esas características con la esencia de las cosas. Por ejemplo, la manzana roja o la manzana verde. Entonces nosotros asociamos el verde o el rojo o su color a su esencia, ¿ya? Está su forma, está el sabor, está el aroma, la textura e incluso la misma temperatura, porque uno puede comerse una manzana fría o una manzana caliente. El tema es que todas estas propiedades que yo les he dicho de la manzana o estos predicados pueden ser separados, porque ninguno de ellos hace que la manzana sea manzana. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son rojas, hay muchas cosas que son redondas, que son sólidas, que tienen aroma, que tienen sabor, etcétera. Entonces, según la perspectiva de Parménides, ni lo rojo, ni lo esférico, ni lo sólido hacen que la manzana sea manzana. Son características de la cosa, pero la manzana es, y eso es lo que importa. Para el pensamiento, todas las cosas tienen una propiedad común, que son la sustancia de las cosas es el ser. ¿Alguien que nos colabore con esta diapositiva? En Parménides comienza ya la decisión de los dos mundos, el de la verdad y el de la apariencia, opinión o doxa, que es falsedad cuando se toma como la realidad verdadera. Esta decisión va a ser decisiva para el esta decisión va a ser decisiva para el pensamiento griego. Muchas gracias. Pero mira que es escisión, no decisión. Aquí la palabra está bien escrita y eso quiere decir como una división, ¿sí? Una separación. Porque en Platón, que es pues ya posterior a todos estos pensadores, en Platón nosotros vamos a conocer la famosa división entre el mundo de las ideas y el mundo aparente o el mundo de las cosas. ¿Y en qué consiste eso? Pues ya con Platón resumimos un poco toda esta discusión y consiste en que todo lo que nosotros vemos es aparente. O sea, esto no es lo verdadero, nos dirá Platón y Parménides. Estas cosas que nosotros estamos percibiendo y sintiendo no es, no es verdadero. Todo esto es apariencia. Todo esto nos puede conducir a error. La verdad está en otro mundo, que es el mundo de las ideas, ¿sí? El mundo de la verdad. Eso es un problema metafísico que va a perdurar durante mucho, mucho tiempo en la filosofía, hasta que en la filosofía moderna, después de todas las revoluciones, en el marco de las revoluciones científicas y filosóficas y artísticas, los pensadores van a romper con este esquema del mundo y se funda una nueva metafísica que es de la cual nosotros somos herederos prácticamente. Hay religiones que también se han nutrido de esta filosofía y de esta idea del mundo de la verdad y el mundo de la apariencia, sobre todo el cristianismo en todas sus vertientes y ramificaciones, se alimentó mucho de la filosofía aristotélica y tomaron algunos de estos principios para reconfigurar o darle una especie de profundidad filosófica a ciertas nociones religiosas de la vida espiritual y la vida terrenal. Bueno, terminamos con Parménides y llegamos entonces a otro pensador importante de su escuela, que es Zenón de Elea, uno de los discípulos más importantes de Parménides. Se dice que como tal, él no desarrolló una filosofía propia, sino que se dedicó a profundizar y desarrollar la filosofía de su maestro. Es fundador o descubridor de la dialéctica
y formuló, es especialmente reconocido por las paradojas sobre la pluralidad y el movimiento para sustentar la filosofía de su maestro. De hecho, el matemático Bertrand Russell considera a Zenón como un gran antecedente del cálculo infinitesimal. Creo que lo pronuncié bien. Ya vamos a ver por qué. Lo que es la dialéctica. Compañero o compañera que nos haga lectura de esto. Dialéctica. Este modo de argumentar consiste en tomar una tesis aceptada por el adversario o admitida comúnmente y mostrar que sus consecuencias se contradicen entre sí o la contradicen. En suma, que es imposible según el principio de contradicción implícitamente utilizado por Parménides. Muy bien. ¿Y quién de ustedes sabe quién fue el filósofo griego que más usó la dialéctica? Que de hecho lo adoptó como método principal de su filosofía. Le doy un 5 en todo el semestre al que me dé la respuesta. Sócrates. Jeje. Sócrates. Pero no, lo del 5 era mentira. No, mentira. Ahí miramos. Sócrates fue quien más implementó la dialéctica como una estrategia discursiva y consiste en eso, en que cuando estás teniendo una discusión, tú tomas los argumentos de, de tu contrincante o de tu interlocutor y lo que haces es mostrar al interlocutor o sea, los puntos de contradicción de su propio argumento y contrastarlo con puntos contrarios también. Entonces, es como si tomáramos las piezas de un aparato y las desarmáramos para crear una nueva, un poco así. Bueno, entramos aquí a la paradoja, algunas de las paradojas de Zenón. Esta es la famosa paradoja de Aquiles y la tortuga, que consiste que en una carrera, Aquiles le da ventaja a una tortuga, digamos 100 metros, y una vez la tortuga alcance los 100 metros, Aquiles va a comenzar a correr hasta ese punto. Pero una vez llegado a ese punto, la tortuga habrá alcanzado otra distancia, digamos 20 metros. Entonces, Aquiles para poder alcanzar a la tortuga debe desplazarse hacia ese nuevo punto y cuando llegue y recorra esos 20 metros, resulta que la tortuga ya corrió 10 metros más. Entonces, cada vez que Aquiles avance hasta el punto de partida de la tortuga siempre estará por delante un poco más, de tal manera que se dice que Aquiles nunca alcanzará a la tortuga. Y aquí vemos una representación gráfica de cómo sería el asunto. Entonces, las distancias se van acortando y se van subdividiendo infinitamente. Y tenemos esta denominada como la paradoja de la dicotomía, que consiste en que no se puede recorrer un segmento AB porque para llegar a B hay que pasar primero por un punto medio C y para llegar a C por un punto medio D entre A y C y así sucesivamente hasta el infinito. Aunque aquí la gráfica no pone lo del C y la D, sino B1, B2, B3. Esto quiere decir que, pues, en efecto, en la experiencia, en el mundo de la sensación, claro que es posible pasar de A a B, porque uno camina del cuarto a la cocina y llega, pero según este razonamiento, las distancias que hay de un punto al otro se pueden subdividir infinitamente. Y en eso radica esta paradoja. Y desde el punto de vista conceptual es que el movimiento no existe. Bien, alguien que nos lea esta frase, por favor, esta cita. ¿Algún compañero o compañera, por favor?
El sentido de estas aporías no es naturalmente que Zenón creyese que ocurre así. El movimiento se demuestra andando y andando se llega de A a B y aquí les alcanza la tortuga. Pero no se trata de esto, sino de la explicación del movimiento. Esta es, dentro de las guías del tiempo, imposible, y Parménides tiene razón. Para que el movimiento se pueda interpretar ortológicamente es menester una distinta idea del ente. Si el ente es el de Parménides, el movimiento no es. Las aporías de Zenón ponen esto de manifiesto en su forma más aguda. Será menester toda la ontología de Aristóteles para dar una respuesta suficiente al problema planteado por Parménides. No se puede componer el movimiento como no se puede componer de este modo el continuo. Aristóteles construirá una idea del ser, distinta esencialmente a la de Parménides, y solo entonces se explicará el ser del movimiento y será posible la física. Muy bien. Fíjense que trayendo a colación un tema que veíamos en clases anteriores sobre que la filosofía retoma siempre los mismos problemas. Fíjense que aquí estamos evidenciando eso, ¿no? O sea, Parménides habló del ser, Zenón habló del ser, y luego Aristóteles más adelante también retoma la discusión, y muchos otros pensadores lo hicieron. ¿Y por qué lo hacían? Pues precisamente porque cada uno podía darse cuenta de que quizás la explicación que dio un filósofo sobre el tema no era suficiente, o tenía muchas contradicciones cuando estos otros pensadores hacían experimentación y analizaban la realidad y estudiaban la naturaleza. Entonces, Aristóteles retoma este problema del ser, lo innova en la medida de que trata de resolver algunas contradicciones y postula determinadas soluciones. La filosofía de Aristóteles fue, por decirlo así, tan completa en su momento que sufrió pocos cambios. O sea, en la tradición filosófica se vieron pocos cambios desde Aristóteles hasta la filosofía moderna, porque la filosofía medieval, aunque hay sus excepciones, fue muy religiosa y se enfocó mucho en una interpretación de Aristóteles, desconociendo, por otro lado, a muchos otros pensadores clásicos. Bueno, llegamos a uno de los últimos eleáticos, que sería Meliso de Samos. Meliso fue primeramente un almirante proveniente de la isla de Samos, como Pitágoras, y logró una victoria notable en medio de una rebelión contra Atenas en el año 442 a.C. Aparte de la vida militar, se dedicó también a la filosofía y acogió las ideas de Parménides e innovó en algunos aspectos de su metafísica. Para Meliso de Samos, el ente no es una esfera, sino que es infinito, no tiene forma. Decir que el ente es una esfera, a pesar de que Parménides planteaba de que era eterno e imperecedero, el hecho de describirlo como una esfera implica hablar de cierta finitud. Bueno, aquí les voy a presentar apenas como lo que sería la mitad de lo que corresponde a Heráclito, porque, bueno, con Meliso terminamos lo que es la escuela de Elea. Realmente hay poca información sobre este pensador, y ya con Heráclito iniciamos otra generación de presocráticos, como dice aquí el título de Heráclito a Demócrito. Son pensadores que van a seguir discutiendo en torno al problema del ente, del ser, y van a tratar de hacer posible el movimiento y la física. Algunos de estos pensadores son contemporáneos de Sócrates, pero ya ahorita que lleguemos a tocar Sócrates en la próxima sesión, vamos a entender la diferencia de sus filosofías y por qué Sócrates marca un antes y un después en la filosofía griega.
Entonces la filosofía de Parménides descubre el ente, pero genera contradicciones por la forma en que se comportan las cosas, porque si el ente es eterno, inmóvil, no cambia y las cosas sí lo hacen, hay una contradicción entre las cosas y el ente. Además de que decir que el movimiento no existe también genera un gran problema, porque a la evidencia de la sensación sí hay movimiento. Bueno, alguien que nos colabore con esta cita, por favor. Ejemplo de contradicción. El ejemplo clásico del palo sumergido en el agua que es recto al tacto y quebrado a la vista, que es recto y no recto y por tanto es y no es. Así, el ente es uno e inmóvil, pero de hecho resulta que las cosas que son se mueven y son muchas. La contradicción que aquí aparece es en el fondo la misma con la cual se las hubo Parménides, al del ser y el no ser. Muy bien. A ver, ¿quién recuerda por qué es famoso Heráclito? ¿Qué es lo que nos dicen siempre de Heráclito? No todos a la vez, no hay afán. Bueno, si no se los dijeron, entonces yo les comento que Heráclito planteó esa famosa idea del devenir, ¿no? Nunca escucharon eso de que uno no se puede bañar en el mismo río dos veces. Bueno, ya vamos para allá. Bueno, ¿en qué consiste este problema del movimiento? Entonces, como ya les decía, de Heráclito a Demócrito, la filosofía va a tener un enfoque que consiste en darle solución al problema del movimiento dentro de la filosofía de Parménides. Y este problema consiste en hacer que la pluralidad de las cosas coincida o tenga cierta armonía con la unidad del ente. Es decir, que la multiplicidad de cosas no sea contradictorio con la unidad del ente. Heráclito, para que conozcamos un poco más de este personaje, es originario de Éfeso. Éfeso es la ciudad a la que Saulo de Tarso, convertido en Pablo, le dirige una carta denominada en la Biblia del Nuevo Testamento como carta a los Efesios. Heráclito vivió entre el siglo VI y el siglo V antes de Cristo. Se dice que fue contemporáneo de Parménides. Era miembro de la familia real y se dice que estaba destinado a gobernar, que iba a heredar el poder político de Éfeso, pero decidió renunciar a su vida noble y a sus obligaciones diplomáticas para dedicarse a la filosofía. Era una persona que detestaba la muchedumbre y rechazaba los cultos y ritos de la religión popular griega. Y era tan misterioso que lo apodaron Heráclito el Oscuro. Planteó la teoría del devenir. Y ya vamos a ver en qué consiste ese devenir. Nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, porque el río permanece, pero el agua ya no es la misma. La realidad es cambiante y mudable. Aunque uno pueda hacerse la idea del río y del agua que va corriendo, aún así a veces es un poco complicado entender eh, esta teoría. Y, y yo pongo un ejemplo que, bueno, no todo el mundo ha tenido la oportunidad de vivir algo así, pero creo que podemos entenderlo mejor y es que imaginemos que somos niños otra vez, que somos pequeños, por ahí unos 6 7 años, no importa, y tenemos unos abuelos y entonces vivimos en una casa distinta y vamos a visitar a nuestros abuelos y
tienen sus adornos, los muebles, las cortinas, etc. Pasaron los años, nos hicimos adolescentes, nuestros abuelos siguen vivos, viven en la misma casa y como era costumbre en los abuelos, tienen las mismas cosas. Guardan los mismos muebles de hace 100, 200 años y están las mismas cortinas. Entonces, es el mismo lugar. Las cosas están allí, pero ya yo no soy el mismo. Ya no tengo 6 años, mi mente ha cambiado, por lo tanto, hay algo que ya no es igual. Más o menos con eso es que logro explicar a mi manera lo que sería el devenir. El río permanece, pero el agua ya no es la misma. Para Heráclito, el fuego es la sustancia primordial y es la que más fácil se transforma. Y las cosas o la pluralidad de las cosas surgen de la guerra, de la contrariedad o de la discordia. Esto es el origen de todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo lo existente viene de una lucha de los opuestos, de los contrarios, de lo frío, de lo caliente, de lo oscuro, de lo iluminado, etcétera. Para Heráclito para Heráclito el nous o la mente era algo común en todos, es algo que es común. Y él toma la explicación del ente de Parménides y a esa misma fórmula para explicar el ente le reemplaza la palabra ente y le agrega la palabra sofón, que significa lo sabio, ¿sí? Dice que lo sabio es uno, es siempre, o sea, que es eterno, es imperecedero y está separado de todas las cosas. Heráclito va a considerar de que las personas deben buscar lo común, es decir, la mente, cultivar la mente, y por medio de la mente alcanzar lo sabio. No estamos hablando ni de la sabiduría ni del sabio, sino lo sabio, lo verdadero, ¿sí? Por favor, alguien que nos lea esta frase. Vemos una nueva escisión en los mundos. El hombre vigilante, que sigue lo común. El nous es el que llega a lo sabio, que es uno y siempre. En cambio, hay el mundo del sueño, que es el mundo particular de cada uno. En suma, la opinión. Aquí es donde todo es cambio y devenir. La clave de esta dualidad nos la daría tal vez una de las más expresivas frases de Heráclito. La naturaleza gusta de ocultarse. El mundo oculta el sofón, que es lo que verdaderamente es, separado de todo. Muy bien, gracias. Aquí vemos entonces esa separación, ¿sí? El hombre vigilante y el hombre dormido. El hombre vigilante es aquel que busca la verdad, que cultiva su pensamiento, mientras que el hombre dormido es aquel que está limitado o sí, que se limita al mundo de la opinión, a la sensación, a las informaciones inmediatas, que no medita, que no busca la verdad más allá de lo aparente. Vemos que este problema de la verdad y la apariencia, de la sensación y de lo racional, va a ser un problema que va a permanecer en la historia de la filosofía. Hasta aquí les traigo la presentación de Heráclito. No es todo lo que hay que decir de Heráclito. En la próxima sesión vamos a continuar hablando de Heráclito y vamos a hablar de los últimos presocráticos y vamos a también hablar un poco sobre Sócrates y Platón, para que ya vayamos conociendo y nos hagamos una idea mucho más clara de lo que ha sido la filosofía griega. Es importante que nos hagamos este panorama
para que comprendamos de dónde vienen todas estas problemáticas y podamos tener fundamentos para comprender la filosofía moderna y contemporánea. Porque a veces se quiere tratar de entender qué es la filosofía, para qué sirve y cómo funciona, pero la filosofía no te ofrece esas respuestas inmediatas y rápidas. Es necesario hacer esta revisión, conocer cómo ha ido evolucionando los problemas filosóficos de pensador a pensador y sí, conocer las raíces, como dicen por ahí, quien no conoce sus raíces, pues no, o sea, se olvida de sí mismo. Entonces, este panorama de la filosofía griega es un pilar fundamental para todos aquellos que les interesa la filosofía y que desean conocer un poco más, independientemente que se dediquen a otras profesiones. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Voy a suspender la grabación. Por favor, no se desconecten todavía. Muy bien, por aquí en el chat veo que estaban escribiendo algunas cosas. Exactamente, sí. Bueno, jóvenes,